Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy vamos a ver cómo crear un fondo parallax, así como se muestra justamente aquí, de manera, entre comillas, infinita. De tal manera de que el jugador pues simplemente vea que el fondo va aumentando su velocidad y digamos que se va creando poco a poco, pero en realidad lo que vamos a hacer es reutilizar dos fondos y pues de esta manera irlos spawneando para pues nosotros utilizarlos de la mejor forma y así pues dar esta perspectiva de fondo infinito. Ahora bien, para realizar esto, pues primero cabe aclarar que los fondos, si de pronto a alguien le interesa, realmente no son míos, pues están dentro de una página de itch.io de Ansimus y pues este básicamente los ofrece de forma totalmente gratuita. Dice que los créditos no son requeridos, pero pues que lo aprecia. Entonces nos comenta que pues podemos utilizar esos assets de forma personal o comercial. Entonces, si a alguno de ustedes le llama la atención utilizar estos fondos para sus videojuegos, pues lo pueden hacer a partir de esta página de itch.io. Ahora bien, vamos a pasar con lo que es la implementación. Lo primero que hice fue crear básicamente un objeto vacío que pues este básicamente va a servir para contener los diferentes fondos de nuestro juego. Entonces, los fondos, ¿a qué me refiero? Pues que simplemente va a tener los sprites que se van a ir moviendo infinitamente. También tenemos otro objeto vacío dentro de este backgrounds controller que creamos anteriormente y este pivote es el que nosotros vamos a utilizar como referencia para ver hasta dónde deben llegar los mapas para cambiar la posición. Entonces este simplemente lo ubiqué en la posición -900. Luego de esto, pues simplemente me creé otro objeto vacío. Este sí está en la posición 000 porque este es el que va a contener los sprites como tal. Entonces miren que por ejemplo tenemos cuatro sprites que corresponden a los diferentes fondos que nosotros vamos a utilizar. Es más, si vemos aquí en la carpeta sprites, que fue donde nosotros importamos como tal lo que nos ofrece el itch.io, entonces verán que aquí tenemos el fondo en, digamos que un amarillo, como un dorado. Tenemos los árboles que están en negro, tenemos la iluminación y tenemos digamos que los árboles en marrón, que son los que tenemos justamente al principio de todo. Ahora bien, cabe aclarar de que digamos que nosotros debemos darle un orden de tal manera de que pues se organice correctamente digamos que la perspectiva de profundidad que nosotros tenemos en cuanto a los árboles. Vean que por ejemplo, cuando yo creé un objeto vacío y simplemente le asignaba un sprite, pues lo que hacía era que el orden y layer iba aumentando. Por ejemplo, está en cero, este está en uno, este, bueno, sigue estando en uno pero realmente debería estar en 2 y este debería estar en 3. Teniendo eso en cuenta, venga, yo primero guardo el prefab para que se aplique también al otro y listo. Entonces, vea que de esta manera, si nosotros vamos al juego, pues le da como ese toque de perspectiva, de profundidad que nosotros queremos. Ahora bien, pues teniendo los cuatro sprites renderers, pues cabe aclarar de que estos, cada uno tiene una escala de 6.6 y de 5. Esto recordemos todos en la posición 000, incluyendo al objeto padre background. Ahora bien, pues ya teniendo simplemente estos, lo que hice simplemente fue un prefab arrastrando este objeto dentro de una carpeta que he creado llamada prefabs y pues aquí la tenemos. Esto porque vea que es bastante eficiente. Vean que lo que yo acabo de hacer es simplemente modificar uno y al guardar esos cambios se me vieron aplicados en todos los cambios que bueno, los backgrounds que tenía el videojuego. Teniendo eso listo, pues ahora sí pasamos con la codificación. Tenemos en cuenta que el pivote es justamente acá, que es cuando empieza el sprite. Tenemos que el background es precisamente esta área y está dividida en cuatro imágenes. ¿Por qué en cuatro imágenes? Porque nosotros queremos, vean que cuando ejecute, verán que cada uno tiene una perspectiva de velocidad diferente. El fondo, pues la primera imagen de todas, no se va a mover como la última. Vean que, por ejemplo, lo que está más adelante se mueve mucho más rápido que lo que está justamente atrás. Si ustedes van en un automóvil o van en un bus o demás, y se ponen a ver el paisaje, van a notar que eso realmente pasa en la vida real. Entonces es con el fin de hacerlo un poco más realista en ese sentido. Entonces listo, pues teniendo eso en cuenta, simplemente vamos a codificar nuestro primer script, que es el que se va a encargar del movimiento de los fondos. Para ello, pues simplemente a cada uno de los sprites
le asigné este script parallax movement, que fue el que yo había creado. Simplemente crear un nuevo script, parallax movement, y se lo arrastran a cada uno de los sprites. Una vez hecho esto, el script, ¿qué es lo que contiene? Vea que es muy sencillo. Son solo 25 líneas de código y eso que mucha cosa de aquí no es necesaria. Como por ejemplo, ese espacio en blanco, estas librerías que no estaba utilizando, entre otros. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos es primero una variable y ya está. Una variable flotante que lo que hace es definir cuál va a ser la velocidad de ese parallax. Y lo siguiente pues es utilizar el método update. Que este método, ¿qué es lo que voy a utilizar? Pues simplemente voy a crear otra variable flotante que me indique cuál es la posición actual en X del fondo. Vean que nosotros siempre estamos jugando es con la posición X de básicamente de cada uno de los sprites. Realmente lo que queremos es moverlo así. Entonces, solo nos interesa esta variable. Lo siguiente que vamos a hacer es una validación. Si esa posición del parallax o del fondo es mayor que, en este caso, pues tengo algo llamado parallax manager.instance.get parallax pivot, que ese básicamente fue un script que acabo de crear, ya lo vamos a revisar, pero básicamente piensen que este es el pivote. Este es el punto pivote que nosotros habíamos creado justamente aquí, que está en posición -9. Entonces simplemente accedemos a ese -9, porque vea que estamos accediendo al punto X, y lo multiplicamos por 2. ¿Por qué? Porque yo quiero que el fondo, vean que si nosotros utilizamos esta herramienta y lo movemos, al llegar aquí, cuando pase este punto, que es donde está el pivote, va a cumplirse esa condición y por ende, bueno, no se va a cumplir esa condición y por ende pues lo va a teletransportar hacia el siguiente. Pero yo no quiero eso, yo quiero es que todo el fondo se mueva por completo hasta acá. Entonces al decirle por 2, lo que yo hago es que tomo este punto hasta aquí y hasta aquí completo, pues para que tome toda la imagen, digamos que en su totalidad. Vamos a volver esto al punto 0 y listo. Listo. Si se cumple eso, pues simplemente lo que quiero hacer es que, claro, como la posición en X del fondo es mayor a ese punto pivote, entonces yo quiero seguir moviendo el fondo. ¿Y cómo lo muevo? Pues muy simple. Yo le cambio el transform.position, que este como tal es el del el panel o el del sprite del fondo, recuerden, parallax movement, y digo que eso es un nuevo vector 3, que está definido por qué, pues la misma posición que ya tenía originalmente, pero menos bueno, estos nuevos valores. ¿Por qué menos? Porque yo quiero es que vaya hacia atrás, básicamente. Entonces, pues simplemente, como yo quiero retroceder el objeto, pues simplemente voy a hacer una resta. Si yo quisiera, pues poner acá un más, tendrían que multiplicar todo esto por -1 o algo así por el estilo, pues para poder que la dirección siga siendo hacia la izquierda, es decir, hacia allá. Listo. Entonces, estamos restando ¿por qué? Primero por el parallax speed, que es la velocidad del parallax. Entonces, entre mayor sea esta velocidad, pues más rápido va a ir hacia la izquierda. Luego lo multiplico por un multiplicador de velocidad, que eso lo va a estar definiendo dentro del Parallax Manager. Ahorita vemos qué es esto, pero básicamente, pues haciendo un resumen rápido, lo que se encarga es de ir aumentando poco a poco la velocidad. Y por último, multiplicarlo por el time.deltaTime para que tenga en cuenta el intervalo pues, de tiempo entre frame y frame, entre cada uno de los fotogramas. Y por último, pues como solo quiero hacer el movimiento en X, dejamos la posición Y y la posición Z exactamente iguales. Listo, en el caso de que esto no se cumpla, como yo les iba comentando antes, en el caso de que esto ya haya sobrepasado este punto pivote, pues la totalidad del sprite a este punto pivote, lo que quiero es teletransportarlo para allí para que se siga reutilizando. Es básicamente eso lo que nosotros queremos hacer. Nosotros pues podríamos haber creado un montón de prefabs cada momento que se necesitara, uno detrás del otro, pero es muy poco eficiente. Entonces siempre simplemente se utilizan dos y pues se van cambiando la posición conforme se necesite. Entonces listo, como yo quiero cambiar la posición, pues simplemente digo, ah bueno, pues esa nueva posición de este fondo es otro nuevo vector 3. Pero ese vector 3 está definido por qué? Por el transform.position.x más 17.95. Ustedes pensarán, venga, pero pues de este valor de dónde sale, yo cómo me doy cuenta qué poner aquí. Pues muy simple, pues eso depende del valor de nuestro fondo, ¿no?
Si nosotros, digamos que nosotros ponemos a observar de aquí, de este fondo, a este fondo, vea que consigue un valor de 17.95. Y es porque este, primero, está en el posición 000 y el segundo, para que encaje correctamente, pues tiene que tener ese valor. Si ustedes tienen un fondo diferente, pues simplemente piensen, ah, bueno, ¿en dónde encaja correctamente para que sirva el parallax? Entonces dicen, ah, bueno, más o menos aquí, por ejemplo aquí. Entonces toman ese valor y lo pegan allá. Eso depende de pues el punto en el que ustedes quieren que encaje perfectamente el parallax. En mi caso, pues yo estoy utilizando perfectamente el 17.95 porque es el punto exacto en el que encaja. Listo. Entonces, a partir de ese valor, lo pongo aquí y lo multiplico por 2 porque si lo dejo con solo el 17.92 me lo va a transportar al mismo punto del otro panel o de los otros fondos. Y yo no quiero eso, yo quiero que lo teletransporte por 2 para que quedes justamente al lado. Listo. Entonces, teniendo eso en cuenta, simplemente lo multiplicamos por 2 y la posición Y y Z la dejamos exactamente igual. Listo, eso es todo en cuanto al Parallax Movement. Lo único que hice fue asignárselos a cada uno de los sprites. Y vea que, por ejemplo, el sprite del fondo, que es el amarillo, le puse una velocidad de 0.25. Al que le sigue de ese, que es la iluminación, le puse un valor de 0.5. Al tercero, que es estos árboles marrones, pues simplemente le puse un valor de 0.7. Y al cuarto, que son esos árboles en negro y pues el césped, le puse un valor de 1. ¿Con qué fin? Pues precisamente como ustedes lo pueden ver, para que precisamente esas imágenes que están más adelante sean más rápidas que las del fondo. Y vean que da pues una perspectiva bastante interesante. Listo. Vamos a quitar la ejecución. Y ya con esto en mente, lo único que vamos a hacer es crear el otro script, que es el controlador del parallax. Este controlador, si nosotros lo abrimos, bueno, básicamente este lo tiene el backgrounds controller, que es el que tiene los demás fondos. Y este script que tiene, pues muy simple. Tiene un pivote, que es básicamente la referencia a ese transform del punto pivote que está en -9, que está por acá. Lo siguiente es un valor en flotante, que básicamente es un multiplicador de velocidad. Si nosotros nos ponemos a ver desde el inspector, este multiplicador inicial está en 2. Podríamos dejarlo, por ejemplo, en 1 para que tome inicialmente pues, la misma velocidad que ya tienen aquí. ¿Por qué puedo decir eso? Porque pues, recordemos que justamente acá en Parallax Movement decimos la velocidad que tienen actualmente multiplicado por el multiplicador, básicamente. Entonces, si nosotros le damos un valor inicial al multiplicador de 1, pues decimos que este por 1 siempre me va a dar este mismo. Entonces podríamos dejarlo este de aquí con un valor inicial de 1. Y lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, necesitamos una instancia de este Parallax Manager. ¿Qué me refiero con una instancia? Pues que yo pueda acceder desde otros scripts sin necesidad de obtener una referencia directa de este objeto. Entonces simplemente me creé una variable estática, que es pues precisamente esa instancia, y pues esta la inicialicé en el await diciendo que pues esa instancia sea este mismo objeto, que es el Parallax Manager. No hay mucha ciencia en eso. Lo otro que hice fue crear dos getters, uno que me devolviera el pivote y otro que me devolviera el multiplicador. Esto con el fin de que en el Parallax Movement pueda, a partir de esta línea de código, por ejemplo, parallaxmanager.instance, pueda acceder a la instancia del parallax y a partir de ese parallax puedo acceder a los getters. Entonces ahí sí puedo acceder al parallax pivot, que es el que utilizamos en la condición, y al multiplicador, que es el que utilizamos para el movimiento. ¿Listo? Y por último, simplemente utilizamos el método start, que este lo utilizamos como un enumerator, una corrutina, que lo que hace es que infinitamente me va a estar esperando un segundo y cada segundo me va a aumentar un 0.5 en la velocidad. Esto ustedes lo pueden configurar a gusto. Pues realmente acá lo hice pues de manera muy simple. Para este tipo de juegos suelen utilizar funciones matemáticas para digamos, para calcular de forma correcta cómo quiero que sea el incremento de velocidad y demás. Si les llama la atención esa parte, lo podríamos realizar sin ningún problema. Lo dejan en los comentarios y lo podríamos ver. Pero bueno, el caso es que básicamente yo lo hice así. Si ustedes quieren que cada menos tiempo me aumente la velocidad, pues entonces le bajan el tiempo aquí. O quieren que le aumente más velocidad, entonces pues simplemente
le aumentan el multiplicador y así sucesivamente. Ustedes simplemente van tanteando. Y pues finalmente, al ejecutar nuestro juego como tal, pues nos quedará algo así. Entonces lo que va a hacer, por ejemplo, este background controller es que cada segundo me va a aumentar un 0.5. Vean que pues me aumenta la velocidad muy rápido y encima hacia el infinito. Entonces por eso les comentaba que es mejor utilizar funciones matemáticas y entonces también tener como unos límites de velocidad. Vean que ya se volvió muy rápido en solo 11 segundos. Entonces pues nada, es ir controlándolo pues a partir de eso. Por cierto, pues aquí digamos que tenemos el movimiento que nosotros habíamos creado anteriormente con respecto a la gravedad, al cambio de gravedad. Esto lo habíamos hecho en un video anterior en el cual explicaba cómo hacer un sistema antigravedad totalmente fácil, ¿no? Pues simplemente pues conlleva un script realmente y listo. Pero vea que ya lo tenemos junto con nuestro parallax, que ahora está muy rápido tanto que marea. Pero listo. Excelente, eso sería todo de cómo crear un fondo parallax muy muy sencillo. Si quieren mejorarlo, así como les comento anteriormente, a partir de funciones matemáticas y les llama la atención ese mundo, lo podríamos revisar en otro video. Pero nada, pues espero que este video les haya gustado, que les complemente muy bien con sus videojuegos o con sus proyectos. Y sin nada más que decir, nos vemos en próximos videos. Adiós.